Se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio y para que no os perdáis la participación de ninguno de los deportistas aragoneses, os he traído esta guía completa para que podáis seguirles la pista a los deportistas aragoneses que representarán a la comunidad en su camino a la gloria en Tokio. Bienvenidos amigas y amigos un día más a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés. Y un canal que también cuyas siglas podrían significar dirigentes amigos. Como dirigentes y espero que amigos son los 5 representantes de Aragón en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ellos son Carlos Mayo, Cristina Ubiña, Begoña García, Pablo Avián y Jesús Vallejo. Los 5 intentarán conseguir el mayor éxito y el mayor de las glorias para la comunidad aragonesa. Y bueno, aquí os traigo, como dice la introducción y como dice el título del vídeo, una guía completa, o al menos todo lo completa que he podido, para que no os perdáis ninguna de sus participaciones en Japón. En fin, comenzamos y bueno, por si no lo sabéis, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio se producirá el viernes 23 de julio. Esa antorcha olímpica por fin llegará a la capital japonesa después de mucho tiempo de espera, pero antes tenemos una cita con los Juegos Olímpicos porque el día 22 Jesús Vallejo podría jugar su primer partido con la selección española en los Juegos de Tokio. Y es que la selección española arranca su participación enfrentándose a Egipto a las 9:30 de la mañana. Buena hora para empezar. Y en el grupo español también tenemos a otras 2 selecciones que ya son Argentina y Australia. A ellas también se tendrá que enfrentar la selección de Jesús Vallejo. El partido contra el país de los canguros, es decir, Australia, será el domingo 25 de julio a partir de las 12:30 hora española y después contra Argentina el miércoles 28 a la 1 del mediodía, también hora española. Todas las horas que os doy serán la hora española. En caso de que la selección de Vallejo consiga el pase, ya sea primera o segunda de grupo, se enfrentará contra una de las selecciones del grupo D, dependiendo de cuáles consigan pues pasar primera o segunda, en el caso de que España sea primera o segunda, bueno, pues ya sabéis cómo funciona esto. Y bueno, esas selecciones del grupo D son Alemania, Brasil, Costa de Marfil y Arabia Saudí, así que bueno, creo que ya sabemos cuáles van a conseguir el pase en ese grupo. Y bueno, ese hipotético cruce de cuartos sería o bien a las 10 o bien a las 12 de la mañana del sábado 31 de julio. Ese sería el cruce de cuartos. Si consiguiera el pase a la selección española, la semifinal se disputaría el martes 3 de agosto, o bien a las 10 o bien a la 1. Y el viernes 6 sería el partido por el tercer y cuarto puesto, que esperemos que no lo dispute España, que sería a la 1 del mediodía, y el sábado 7 de agosto sería la final a la 1:30. En fin, ahora pasamos a otro deportista aragonés que nos representa en Tokio, y ella es Cristina Ubiña. Seguimos en los deportes colectivos y vamos con el baloncesto femenino. Aquí tendremos, como ya he dicho, a Cristina Ubiña como representante, la jugadora del Valencia. Su primer partido será el lunes 26 de julio a las 3 de la madrugada. Bueno, un horario un poco chungo para los españoles. Se enfrenta a Corea del Sur. Bueno, Corea del Sur, España, lunes 26 de julio. Después, el jueves 29 de julio a las 10:20, España se medirá a Serbia. El domingo 1 de agosto, a las 3 de la madrugada de nuevo, Canadá, España, y aquí ya terminaría la fase de grupos y pasaríamos a los cuartos de final si consiguiera el pase España. El miércoles 4 de agosto se disputarían esos cuartos de final, todavía no tenemos el horario por definir, y el viernes 6 de agosto, si consiguiera el pase España, jugaría esas semifinales, tampoco tenemos todavía el horario. Después de esas semifinales llegaría el partido por el tercer y cuarto puesto, que se disputaría el día siguiente, el viernes 7 de agosto, para este sí que tenemos hora, las 9 de la mañana, y si España consiguiera el pase a la final, esta sería el domingo 8 de agosto a las 4:30 de la madrugada. Bueno, la verdad que habría que pegarse una buena paliza, pero creo que para España todo lo haríamos. Y bueno, ya para terminar de los deportes de equipo, tenemos un último representante, ella es Begoña García, una jugadora muy importante en la selección española de hockey femenino, y su participación será la siguiente. El domingo 25 de julio tiene el primer partido a las 3 de la madrugada, bien, Australia-España. El lunes 26 de julio, con una hora ya más decente, Argentina-España a las 12 del mediodía. Vale, bien, buena hora.
Miércoles 28 de julio a las 4:45 de la madrugada, Nueva Zelanda-España. Jueves 29 de julio, España-China a las 11:30. Y el último partido de la fase de grupos sería el sábado 31 de julio a las 3 de la madrugada, Japón contra España. Pues ya veis que la fase de grupos es un horario bueno y un horario malo. Después llegaríamos a los cuartos de final si es que España consiguiera el pase. Sería el lunes 2 de agosto, en horario todavía por definir, así que bueno, ya lo comentaremos cuando se sepa. El miércoles 4 de agosto se jugarían esas semifinales si consiguiera el pase España, o bien a las 3:30 de la madrugada, o bien a las 12 del mediodía. Bueno, un horario mejor, ¿no? Y ya por último, el viernes 6 de agosto se disputaría el partido por el bronce, ya sabéis, tercer y cuarto puesto, a las 3:30 de la madrugada, y la final sería a las 12. Bueno, con eso terminamos los deportistas por equipos y ahora llegamos a los dos individuales. En el caso de Pablo Avián, el bilbilitano Pablo Avián, ya sabéis, juega a bádminton y competirá en sus cuartos Juegos Olímpicos. Además, es el único representante español en esta disciplina. En la disciplina masculina. En la disciplina femenina hay otra representante española, pero en la masculina es español, el único español y además aragonés. Ha tenido un cuadro muy complicado, según he podido leer, y le han tocado el grupo N, y debe de ser un grupo muy duro porque justo en él se encuentra el chino Chen Long, que es el vigente campeón olímpico, así que será un hueso duro de roer. Y bueno, no puedo deciros horarios ni cuándo serán estos partidos, porque no lo sabemos todavía, los horarios no han sido publicados por el Comité Olímpico, por los Juegos Olímpicos en general. Y bueno, solo os puedo decir que el primero de sus partidos será o bien el sábado 24 o bien el domingo 25 de julio. Y ya a partir de ahí ya veremos en qué horas serán, si tendrá después de la fase de grupos más partidos, que ojalá los tenga, y contra quién serán y en qué horarios. En fin, lo iremos viendo, lo publicaremos en redes según lo sepamos. Y ya por último tenemos al atleta Carlos Mayo, el zaragozano, que participará además en dos pruebas. La primera, el viernes 30 de julio, entre las 12 y las 2, tomará parte en la final de 10.000 metros masculinos. Y el martes 3 de agosto correrá la primera ronda de los 5.000 metros masculinos entre las 12 y las 2:55, las 14:55. Bueno, si consiguiera el pase a la final después de esta segunda prueba el martes 3 de agosto, llegaría a la final, que sería el viernes 6 de agosto a las 9, entre las 9:30 y las 15:55. Y bueno, eso sería todo por el vídeo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Primero, seguir a las redes de Deporte Aragonés, os las dejo aquí abajo en la cajita de comentarios, para estar atentos y al tanto de el resto de horarios, del resultado que han tenido esos deportistas aragoneses en sus respectivas pruebas. Y también os doy la clave de la felicidad. Si queréis empezar a ser felices tenéis que hacer estas tres cosas: like, suscripción y campanita. Y luego ya si queréis ser ultra felices lo que tenéis que hacer es compartir el vídeo. Así que ya sabéis, chicos, esas 4 cosas que las tenéis que hacer es lo único que os separa con la felicidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.